Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Quiero saludarles, darles muchas gracias por acompañarnos una vez más. Estamos revisando todos los fundamentos de la obra de Cristo por la cual Él nos redimió, para que con ese conocimiento seamos edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, y podamos de esa manera ofrecer sacrificios que sean agradables a Dios. Deseo invitarles a que cerremos nuestros ojos y manifestemos nuestro anhelo, nuestro deseo de que Dios nos alumbre y sea Él mismo quien nos enseñe, y que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón, nos dé esa palabra rema que sale de la boca de Dios, que es la que toca el corazón y produce fe en nosotros. Padre bueno, agradecemos por este tiempo, agradecemos por despejar nuestras agendas, por darnos la oportunidad, y anhelamos que seas tú mismo abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Deseamos que tú mismo, Señor Jesucristo, por tu Espíritu Santo, nos declares todo lo que en ellas se habla de ti, Señor amado. Danos comprensión, danos ese espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu obra preciosa de redención. Lo que anhelamos en oración, creyendo que lo estamos recibiendo, es nuestro, Señor. Lo recibimos. Recibimos la apertura de nuestro entendimiento, recibimos las palabras remas que tengas hoy para nosotros, recibimos la declaración de todo lo que la Escritura dice de ti. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén y amén, oh Dios. Nuestra lección de hoy se llama la obra triple de la sangre de Cristo. Y lo que vamos a revisar es que la sangre de Cristo obra en tres aspectos diferentes. De una parte, la sangre obra hacia Dios. De otra parte, ella también obra hacia el hombre, hacia nosotros. Y finalmente, la sangre también obra hacia el acusador, que es el diablo, el enemigo de Dios y el enemigo nuestro. Entonces comenzamos nuestra lectura y les ruego que me acompañen. El pecado, que entró como desobediencia, produjo tres efectos. El primer efecto es que produjo separación entre Dios y el hombre. El segundo efecto es que da lugar a que en el hombre haya un sentido de culpa. Y el tercer efecto es que le provee a Satanás, al enemigo, que él nos acuse ante Dios. Y debido a que tenemos culpa en nosotros mismos, eso lo mueve a él a que nos acuse a nosotros en el corazón. Entonces repito, tres aspectos. El pecado produjo uno, separación entre Dios y el hombre. Dos, produjo un sentido de culpa en el hombre. Y tres, nos acusa el diablo, no solo ante Dios, sino ante nuestra conciencia misma. Tres aspectos. Primer aspecto, la separación entre Dios y el hombre. Sabemos que Dios no puede tener comunión con el hombre porque los pecados del hombre se lo impiden. A Dios le impide tener comunión con el hombre debido a los pecados que cometió el hombre. ¿Eso en dónde se encuentra? En Isaías capítulo 59, verso 2, la Escritura dice: y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Dios no tiene esa comunión, sino que hay una separación entre Dios y el hombre, y lo que nos separa de Dios son nuestros pecados. Ahora, aquí hay algo importante que debo compartirle, y es cierto que Dios no nos oye cuando estamos en pecados, no nos oye en cuanto a oración, en cuanto a peticiones, en cuanto a tener una comunión con Él. Lo que Dios sí oye, aunque estemos en pecados, es nuestro clamor. Cuando estamos en angustia, desesperados, y necesitamos realmente entrar a comunión con Él, a tener una relación con Él para que nos pueda dar su ayuda, etc. Él oye el clamor nuestro. El clamor de angustia, Él lo escucha. Bendito sea Él. El segundo efecto de los pecados es que dan lugar en el hombre a un sentido de culpa. La culpa es un sentimiento, una emoción negativa, tóxica, que produce aflicción. La culpa es un sentimiento de vergüenza. Entonces uno se siente avergonzado por las cosas que hizo equívocas. Y ese sentimiento viene del juicio que hacemos sobre nosotros mismos y nos declaramos culpables, produciéndose entonces ese sentimiento negativo. Y podemos estar cautivos por la culpa. Recuerden que las emociones que afligen, que se llaman emociones tóxicas también, son como cárceles en las cuales nos encontramos. Entonces la culpa es estar como encarcelado en una celda. Nuestra alma está en una celda, en un lugar absolutamente estrecho en nuestro interior.
Y Dios nos libra por la sangre de Jesucristo de la culpa, o sea, somos liberados de esas cárceles. Es lo que uno encuentra en Isaías 61, ¿no? El Señor Jesucristo vino con la unción del Espíritu Santo sobre él para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para decretar la apertura de cárcel a los presos y decretar libertad a los cautivos. ¿De qué cárceles se hablaba el Señor? De las cárceles en que se encuentra el alma. Y las cárceles son todas esas emociones que le afligen. Debido a que en el hombre hay ese sentimiento de culpa, la conciencia despierta y el hombre puede confesar. Como tenemos culpa por nuestros pecados, somos conscientes de los pecados, entonces de lo primero que tenemos deseo de hacer es confesar nuestros pecados, ¿no? Y nos será fácil confesar: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como dice la palabra en Lucas 15:18. Entonces, ese sentimiento de culpa nos ayuda a que estemos dispuestos a esa primera confesión de pecados. Y el tercer aspecto que producen los pecados es que le proveen a Satanás motivo para que nos acuse ante Dios. Y el sentido de culpa que hay en nosotros también le provee un motivo para que nos acuse en el corazón. El diablo es llamado el acusador de los hermanos. Es su gran oficio, su gran función es acusar. Primero, tenemos la esperanza de que será echado fuera, y dos, que nosotros lo vencemos como acusador que es. Entonces quiero invitarlos a que en la Biblia busquemos Apocalipsis capítulo 12, el verso 10, y allí encontramos entonces esa promesa tan esperanzadora de que el acusador nuestro será echado fuera. No podrá estar en la presencia de Dios acusándonos, no podrá estar acusándonos en nuestra conciencia, pero para ello tenemos que saber cómo es que lo vencemos. Entonces vamos a Apocalipsis 12, 10. Dice allí la Escritura: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Volvamos a leer eso tan maravilloso. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencemos tomando tres grandes elementos y teniendo fe en ello. Uno, le vencemos por la sangre de Jesucristo. Nuestra gran respuesta y única ante las acusaciones que el diablo haga a nuestra conciencia es: la sangre de Jesucristo perdonó mis pecados. Pero además de eso, debemos dar palabra de testimonio, o sea, debemos con nuestra boca confesar lo que la sangre hizo, lo que la sangre es para Dios, lo que la sangre nos proveyó. Y finalmente, esa confesión y esa fe en la sangre tienen poder siempre y cuando seamos personas que hayamos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. ¿De qué trata esto de menospreciar la vida hasta la muerte? Trata de que tienen poder esas confesiones y esa fe en una persona que ha menospreciado su vida adámica, su vida antigua en la que vivió en pecado, que vivió en la autovoluntad, en esa vida adámica, y menospreció esa vida al punto que dijo: yo quiero realmente experimentar, que sea mi experiencia, la muerte en Cristo Jesús. Yo quiero experimentar que he muerto al pecado, he muerto a la ley, he muerto a los intentos de, en mi propio esfuerzo, hacer lo que Dios demanda. Y entonces pide a Dios que ponga en su corazón esa certeza de que murió tanto para el mal como para el bien, en su propio esfuerzo, y que a cambio quiere que solamente la vida de Cristo viva en él y a través de él. Entonces, si ha habido ese deseo de morir y tiene esa experiencia de muerte dada por revelación del Espíritu a tu corazón, entonces tienes el poder en contra del diablo. El diablo es llamado el acusador de los hermanos, como está en Apocalipsis 12:10, porque él dice, el diablo: tú has pecado. Para volvernos al propósito de Dios, el Señor Jesús debía hacer algo acerca de los pecados, acerca de la conciencia de culpa y la acusación satánica contra nosotros. Según las Escrituras, la sangre de Cristo opera en tres maneras: hacia Dios, hacia el hombre y hacia Satanás. Entonces vamos a revisar esos tres aspectos. Ya sabemos que son reales, que existen. Ahora vamos a ver cómo la sangre resuelve para nosotros esos tres aspectos. Primer aspecto: la sangre de Cristo opera hacia Dios. La sangre obra primeramente en Dios para que entremos nuevamente en relación con Él. Él perdona nuestros pecados para que no caigamos bajo juicio, no porque Él pase por alto los pecados cometidos,
O sea, Él perdona no por el hecho que diga, ok, no, eso no importa, pasemos por encima de eso. No, Él perdona nuestros pecados porque Él ve la sangre. ¿Y por qué la sangre tiene ese poder? Para perdonar pecados, porque la Escritura es muy clara. En el Nuevo Testamento encontramos en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados, no hay quitamiento de pecados. La Escritura dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Eso dice Hebreos 9:22. Ustedes pueden revisar otras citas en su lectura de la palabra. Y les invito a que revisen Levíticos capítulo 5, los versos 10, 16, 18. Y pueden revisar también Levíticos capítulo 17, verso 11. O sea que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enfatiza que el derramamiento de sangre es el requisito para que Dios pueda remitir, quitar, borrar los pecados, los actos que hay en contra del pecador. Dice acá, en las festividades anuales de Dios que hemos de celebrar, está el día de expiación, el cual es parte de las fiestas de otoño. Esta celebración del día de expiación explica con toda claridad que la sangre es primeramente para Dios y luego para nosotros. Pues, ¿qué es lo que se hace en fiesta de expiación? Para que entendamos cómo es que la sangre es primeramente para Dios y luego tiene un efecto sobre nosotros. En Levíticos capítulo 16 encontramos que en aquel día de expiación, la ofrenda por el pecado del pueblo, recuerden que el sumo sacerdote, que es quien va a oficiar todos los sacrificios en el día de expiación, es una tipología de Cristo como el sumo sacerdote de la humanidad ante Dios. Como sacerdote, Él está a favor de nosotros. Un sacerdote no puede estar en contra. Él siempre está delante de Dios y a favor del pueblo del cual Él es sacerdote. Entonces, en aquel día, encontramos que la ofrenda por el pecado, que consistía en sacrificio de un animal, era presentada públicamente sobre el altar en el atrio del tabernáculo. Todo el ritual podía ser visto por todos, pero el Señor mandó que ningún hombre entrara en el tabernáculo sino el sumo sacerdote en ese día, ¿no? El sumo sacerdote, tomaba la sangre, entraba solo en el lugar santísimo y la esparcía sobre el propiciatorio para hacer expiación ante el Señor. El sumo sacerdote era una figura del Señor Jesús en su obra redentora. Lo podemos revisar en Hebreos capítulo 9, los versos 11 y 12. Esto indicaba que Jesús sería quien haría la obra y ninguno podía siquiera acercarse para entrar. El que Jesús haya derramado su sangre es una obra puramente y solamente de Él, en la cual el hombre no tuvo, dijéramos, ninguna intervención como tal, en lo que era presentar Jesús su sangre ante Dios. Esto indicaba que Jesús sería quien haría la obra y ninguno podía siquiera acercarse para entrar. El único acto era la presentación de la sangre a Dios por parte del sumo sacerdote en el lugar santísimo, como algo que Dios había aceptado. El único acto era, repito, la presentación de la sangre a Dios como acto de algo que Dios había aceptado y le satisfacía. Era una transacción entre el sumo sacerdote y Dios en el lugar santísimo, lejos de los ojos de los hombres que habían de beneficiarse por esa sangre. El Señor requería que la sangre fuera en primer lugar para Él, para verla Él. En Éxodo 12:13 tenemos otra ilustración de que la sangre era para ser presentada a Dios, porque la sangre fue puesta en el dintel y en los postes de cada puerta, donde los que hacían fiesta y comían la carne del cordero dentro de la casa no la verían. O sea, en Éxodo 12:13 nos está hablando de la tarde en que el pueblo se estaba preparando para salir de la esclavitud en la siguiente mañana, de la esclavitud que había tenido por 430 años en Egipto. Dios les había indicado que mataran un cordero, tipología de Jesucristo en su sacrificio cientos de años después, y que la sangre de ese cordero la pusieran, untaran las dos columnas izquierda y derecha de la puerta y también la parte superior, el dintel. Pero observen que el untar esa sangre se hacía por fuera. Ellos, después de untar la sangre que hacían, entraban a su casa, cerraban la puerta y entraban entonces a comer el cordero que habían sacrificado, cuya sangre habían puesto en la puerta. Pero esa sangre que quedaba visible era desde afuera. Las personas que estaban adentro no veían la sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta.
¿Y por qué? Porque la sangre era para que la viera el ángel de Dios que iba a pasar. Y aquellas casas que tuvieran la sangre eran las casas o familias que hacían pacto con Dios. Y entonces Dios no traía muerte sobre el primogénito de esa casa. Si alguna casa no tenía la sangre para que fuera vista por el ángel de Dios cuando pasaba por fuera de la casa, entonces el primogénito moría. Esa familia no había entrado en pacto con Dios. De eso está hablando acá lo que estamos oyendo. O sea que vemos que la sangre es para que la viera Dios, ni siquiera para que la viera el hombre. Dios es quien demanda que la sangre le sea presentada para satisfacer su propia justicia. Y es Él quien dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pasaré por alto. La sangre de Cristo satisface plenamente a Dios. La sangre de Cristo satisface plenamente a Dios. Hemos de aceptar el valor que Dios le da a la sangre, porque al hacerlo encontramos nuestra salvación. Es cuestión de fe. En Éxodo 12:13 tenemos otra ilustración de que la sangre era para ser presentada a Dios, porque la sangre fue puesta en el dintel y en los postes de cada puerta donde los que hacían fiesta y comían la carne del cordero dentro de la casa no la veían. Aquí nos estamos refiriendo a la sangre que los israelitas la noche anterior de salir de Egipto camino a la tierra prometida, libres de esclavitud, por orden de Dios a través de Moisés, ellos debían sacrificar un cordero, que era un tipo de Cristo, el cordero que Dios iba a proveer cientos de años después. Y la sangre de ese cordero que sacrificaran, la debían colocar, untar en los dos postes, derecha e izquierda de la puerta, y en la parte superior el dintel de la puerta. Pero la sangre se untaba por fuera de la puerta, no hacia adentro. Ellos untaban la sangre por fuera, entraban a su casa para cenar, comer el cordero, del cual era la sangre que habían untado en los postes y en la puerta. De manera que al entrar ellos y cerrar la puerta, ellos desde dentro no veían la sangre. La sangre la veía una persona que pasara por fuera. ¿Por fuera quién iba a pasar? El ángel de Dios. Allí donde el ángel viera en la puerta de una casa la sangre, era señal de que esa familia había entrado en pacto con Dios. Y entonces el ángel pasaba. De ahí viene lo que dice que veré la sangre y pasaré de vosotros. En la casa donde no hubiera la sangre, entonces moría el primogénito. No habían entrado en el pacto con Dios. De eso trata entonces lo que nos está hablando aquí Éxodo 12:3. Dios es quien demanda que la sangre le sea presentada para satisfacer su propia justicia, y es Él quien dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre de Cristo satisface plenamente a Dios. La sangre de Cristo satisface plenamente a Dios. O sea que aquí estamos viendo cuál es el valor que Dios le da a la sangre. Le satisface completamente. Entonces, el valor de la sangre no depende de tus sentimientos, de tus emociones o del valor que tú le des. Tienes que tomar para ti el mismo valor que le da Dios a la sangre. La sangre satisface plenamente a Dios. Hemos de aceptar el valor que Dios le da, porque al hacerlo encontramos nuestra salvación. Es cuestión de fe. Si Dios acepta la sangre como pago por nuestros pecados y como el precio de nuestra redención, entonces descansemos sabiendo que la deuda ha sido pagada. Vemos entonces cómo Dios propuso que la sangre fuera derramada por Jesucristo y que esa sangre, al ser presentada ante Dios por Jesucristo mismo como sumo sacerdote, cuando Él después de la muerte asciende a los cielos, es suficiente para que haya el perdón de pecados para nosotros de parte de Dios. Veamos ahora el segundo efecto de los pecados. Los pecados, dijimos, le dan a Satanás un derecho legal para que nos acuse ante Dios y para que nos acuse a nosotros ante nuestra propia conciencia. La actividad estratégica de Satanás es la de acusar a los hermanos, tal como vimos en Apocalipsis 12:10, que explicamos hace unos momentos. Y el Señor le hace frente, cuando Satanás nos acusa ante Él, con su ministerio de sumo sacerdote. Un sacerdote que por su propia sangre obtuvo el perdón de nuestros pecados. O sea, yo quiero que observen que en el trono de Dios, en la corte de Dios, hay un juez que es nuestro Dios Padre, hay un acusado que eres tú, hay un acusador que es el diablo y hay un abogado defensor que es Cristo. Repito, el juez es el Padre, Cristo es el defensor tuyo, tú eres el acusado y Satanás es el acusador. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el diablo nos acusa, nuestro abogado defensor, que es Cristo mismo,
El que hace indica al acusador e indica al juez, a ambos, les indica su sangre, la cual él mismo derramó y fue aceptada por Dios para el perdón de nuestros pecados. Eso lo encuentran ustedes en Hebreos 9:12. Dios, en primera de Juan 1:7, establece que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién lo establece? Dios. ¿Quién? El juez. Él es el que dicta la sentencia. Él es quien tiene la última palabra. Es Dios. Podemos ver el poder que tiene la sangre ante toda acusación que el diablo haga en contra nuestra delante de Dios. El juez es nuestro Padre, tan poderoso. El defensor nuestro es Jesucristo mismo, que fue quien derramó su sangre y la presentó ante Dios y fue aceptada por el Padre. De manera que ante ello, ante esa circunstancia, el acusador no tiene nada más que hacer en contra nuestra, siempre y cuando tú hayas aceptado por fe que esa sangre fue derramada por tus pecados. Es decir, que aunque no tengamos un conocimiento profundo de nosotros mismos, aunque pensemos que Dios no nos conoce perfectamente, si yo tratara de esconder algo, si me olvidara de alguna falta, nada de eso impedirá que la sangre me limpie de todo pecado, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante Dios, porque Él es luz y yo también estoy en la luz. Al presentarme ante Dios, al abiertamente decir, Señor, he pecado, entonces todos tus pecados son perdonados y por eso el acusador no tiene ningún poder de acusación desde el momento en que tú crees que la sangre fue derramada por ti y por tus pecados. Finalmente, la sangre de Cristo obra hacia el hombre. Recuerden que el diablo también acusa nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo funciona la sangre cuando el diablo viene y nos acusa? A tu conciencia le dice, tú pecaste, tú que vas a creer que eres cristiano, que Dios te va a oír, que estás cerca de Dios, que eres aceptado por Dios, que fuiste perdonado. Si mira lo que hiciste y te recuenta todo el historial que Él sabe que tienes. ¿Cómo funciona? Como Dios ve todos nuestros pecados en la luz y los perdona sobre la base de la sangre, ¿qué terreno de acusación tiene Satanás? Ninguno. ¿Por qué? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos 8:31. Nos está diciendo, a ver, si ustedes son acusados, si Dios está por ustedes, es nuestro Padre que nos ama, proveyó un cordero que es su Hijo Jesucristo. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Jesucristo es ahora el abogado defensor nuestro, Él está por ti, Él jamás podrá estar contra ti. Si Dios su vida por ti, ¿cómo puede estar contra ti? Eso no lo puedes aceptar. Jesús no está contra ti. El Padre no está contra ti si aceptaste por fe la obra de la sangre. Entonces, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No lo hay. Tienes que aferrarte a esto y que el Espíritu hable al corazón esta palabra para que tú la tomes y te aferres a ella. Cuando Satanás nos acusa ante él, Dios le indica la sangre de su amado Hijo como contestación suficiente. Dios le indica la sangre de su amado Hijo como contestación suficiente que no le permite a Satanás pedir que sea revocado el perdón dado por Dios. Aquí nos está haciendo ver que Satanás podría decir, no es justo Dios que tú perdones a ese hombre o a esa mujer por todo lo que hizo. Mira, lo que hizo fue esto, y él acusa con todo el listado que tiene en contra tuyo. ¿Qué es lo que busca el diablo? Está como diciendo, no es justo, o sea, revoque. Usted lo declaró perdonado, lo declaró absuelto de todos sus pecados. No, no, usted tiene que revocar eso, usted no es justo. Si ese fuera el alegato de Satanás, ¿qué haría Dios? El juez, nuestro Padre Celestial. Le indica la sangre de Jesús. Le dice, óyeme, yo soy el juez. Y la justicia mía establece que si hay derramamiento de sangre, hay quitamiento de pecados. Mira la sangre de mi hijo. Mi hijo es el defensor, ahí está sentado. Él es el testigo número uno. Él derramó su sangre para perdón de pecados de este hombre. Caso cerrado. No se puede revocar el perdón que Dios nos dio. Dios es justo cuando nos perdonó. Él satisfizo la demanda de la justicia. La justicia de él demandaba derramar sangre, fue derramada. Dios nos dio un sustituto para que derramara su sangre por nosotros, y ese sustituto fue Jesucristo mismo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Entonces nos responde la Escritura y nos dice esto. Cristo es el que murió. ¿Cómo nos pueden acusar si lo que demanda la justicia ya fue satisfecho? Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. Pero más aún, es también el que resucitó. La resurrección es la evidencia de nuestra justificación. Si Él resucitó fue porque murió. No hay resurrección si no hay muerte. Y si murió, entonces derramó su sangre y la derramó por nosotros. ¿Qué más sigue diciendo acá como argumentos? Además, Jesucristo está a la diestra de Dios
que también intercede por nosotros. Jesús estará diciendo, Padre, yo derramé mi sangre por él. Entonces, caso cerrado. O sea, observen que nosotros tenemos completamente definida nuestra justificación dada por Dios en el mismo tribunal de Dios. Ahora, la cuestión es que si no entendemos esto y lo tomamos de corazón, aceptaremos que el acusador siga haciendo su oficio. Nunca lo callarás. Siempre estará sobre ti diciendo, usted no puede creer que Dios le va a oír, que Dios lo ama, que Dios lo protege, que Dios lo va a prosperar, que Dios le va a bendecir. Usted no puede esperar eso porque usted hizo esto, 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 esto. Tienes que saber pararte ante Él también. Recuerda que tú tienes que creer en la sangre, pero tienes también que dar la palabra de testimonio, hablarle al diablo lo que significa la sangre para Dios, que tú has aceptado el valor que Dios le da a la sangre y que tú le das el efecto que Dios dice que dio, quitó tus pecados, te perdonó, te exoneró de toda culpa y de toda condena por eso que habías hecho. Esto de que no hay quien nos acuse, no hay quien pueda condenarnos, lo encuentran en Romanos 8, 33 y 34. Esas citas para mí personalmente son la llave de la fe, son la llave del poder, de la victoria, y son la llave de resistir al diablo para que no esté sobre mí acusándome, intentando que yo vuelva mis ojos hacia mí y los quite de la sangre de Cristo. Eso es muy importante. Sigamos leyendo. Notemos que las palabras de Hebreos 9:14, ¿cuáles son esas palabras? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo, cuánto más la sangre de Cristo. Esas palabras enfatizan la suficiencia del ministerio de Jesucristo. O sea, la sangre es más que suficiente para Dios. Cuánto más. Es como si Cristo hubiera pagado un precio, una condena que excede lo que merecías en tus pecados. ¿Cuánto más? Es como si tú debieras, no sé, 1 millón de pesos, pero encuentras una persona que dice, óyeme, yo quiero sacarte de esa deuda, quiero redimirte, quiero rescatarte de ese estado de deuda en que vives. ¿A quién le debes? No, yo le doy a ese hombre 1 millón de pesos. Y esta persona va y le dice a la persona a quien tú le des, ¿cuánto te debe fulano? Me debe 1 millón de pesos. Pero la persona que quiere rescatarte de la deuda le dice al hombre a quien tú le debes, va y le dice, óyeme, aquí tiene 1,5 millones de pesos por la deuda. Y viene el que te rescató y te dice, ya no tiene más deudas, eres libre de deudas. Pagué 1,5 millones. Eso te daría una certeza, es como una autoridad, yo diría, como una especie de actitud valiente, con una agresividad buena, diríamos, ante la persona a quien tú le debías. Tú le podrás decir, no te debo absolutamente nada. Es más, cuánto más te pagué o aquel hombre que me rescató pagó por mi deuda. ¿Cuánto más pagó por la deuda? Pagó más de lo que yo debía. Estoy con una confianza absoluta que no debo absolutamente nada. Se pagó incluso más de lo que debía. Eso es muy poderoso, muy hermoso. Cuando Satanás nos acusa en nuestra propia conciencia, no le argumentemos con nuestra buena conducta o sentimientos. El diablo siempre quiere que te mires a ti mismo, que quites los ojos del poder y el valor que tiene la sangre. Y entonces cuando te miras a ti mismo, tú intentas argumentarle con cosas buenas que has hecho, te justificas, en fin, a ti mismo. Y ya te enredaste, o sea, estás perdido, porque tú lo que debes hacer es declararle tu fe en la sangre, con tus palabras dar testimonio de que crees y de lo que Dios dice que es la sangre para él, y saber que tú rechazaste esa vida adámica al punto que quisiste morir juntamente con Cristo. Esa vida que produjo esos pecados, la aborreciste hasta la muerte misma. Ya no existe ese hombre que cometió sus pecados. Esa es la forma en que nosotros tenemos la victoria ante Satanás, creyendo en el valor de la sangre, dando testimonio de lo que tú crees que vale para Dios la sangre y lo que hizo por ti, y sabiendo que tú has renunciado a esa vida que cometió pecados hasta el punto que dijiste, muero con Cristo a esa vida, no quiero esa vida, yo soy una nueva creación en Dios. Entonces, esto es lo que nos da la victoria. No hay otra manera. Observe que aquí no dice que vencemos al diablo, indicándole las buenas obras que tú has hecho como humano. No está indicando que tú vas a decirles que yo tengo buenos sentimientos con respecto a. No hay ninguna disculpa. Aquí siempre está hablando desde Cristo. La sangre de Cristo, testimonio sobre ello y moriste con Cristo. Todo está centrado en Cristo. Ahí es donde está tu victoria. La victoria en el juicio que tuviste ante Dios se fundamenta en Cristo y la obra y la sangre de Cristo, no en ti. Y el diablo busca que tú te vuelvas a mirar a ti. Cuando Satanás nos acusa en nuestra propia conciencia, no le argumentemos con nuestra buena conducta, no le argumentemos con sentimientos nuestros, sino siempre con la sangre y sin movernos de esta posición. Aquí está la clave. Firmes, como si te sembraran en esa posición.
Dios no puede estar a favor del hombre que acepta la acusación de Satanás. Esto es muy poderoso. Dios no puede estar a favor del hombre que acepta la acusación de Satanás. ¿Y por qué Dios no puede estar a favor de un hombre que acepta la acusación? Sí, yo hice eso, es que en esa época yo estaba deprimido, es que en esa época yo era ignorante, sí, es que en esa época, si tú estás aceptando la acusación de Satanás, Dios no puede estar por ti. ¿Y por qué no puede estar por ti? Dios no puede estar a favor de ti que aceptas la acusación de Satanás porque tú no estás confiando en la sangre. Confiar en la obra triple de la sangre. La sangre obra hacia Dios, aceptándome, haciéndome cercano a Él, volviéndome a unir a Dios. La sangre opera hacia el acusador cuando me acusa ante Dios. Y la sangre obra hacia mí cuando el diablo viene a acusar mi conciencia. Esto es fundamental. Y esto hace que en nuestro corazón pueda haber felicidad, gozo y alivio. Y esto realmente está prosperando el alma del ser humano cuando entiende y recibe el toque del Espíritu de Dios, el cual habla estas palabras, habla estos conceptos al corazón del ser humano. Y entonces, si el Espíritu toca tu corazón con estos conceptos, tú tienes fe para creer en lo que Dios dice acerca de la sangre de Jesús, del valor que tiene, el poder que tiene, y tienes fe para responderle al diablo, no solo cuando Él te acusa ante Dios, sino cuando Él viene a acusar tu conciencia. Padre, damos gracias, te bendecimos. Habla estas palabras al corazón de cada quien, Señor, que está escuchando este día, para que haya fe en el corazón. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra que sale de tu boca. Que de todo lo que hemos oído, de lo que hemos leído, tu Espíritu tome aquellas palabras que sabes que necesita cada uno de los que estamos oyendo y que toque nuestro corazón para que haya fe, porque con esa fe podremos apropiarnos de la obra, del poder y de los beneficios, resultados, consecuencias que da para nosotros la sangre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa palabra hablada a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.